Me siento muy afortunado de entender lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas en este momento y quiero compartir con ustedes las oportunidades que empiezo a ver. Estamos en una situación de inflexión en el mundo con una tecnología disruptiva que está a pocos pasos de ser adoptada a nivel global. En este momento, el 7.51% de la población es tenedora de criptomonedas, cuando hace pocos años ni siquiera el 0,5% sabía qué era blockchain, y yo me incluyo. Hace 2 años yo mismo decía que Bitcoin era una pendejada sin fundamento. No era el único. Fíjense que Larry Fink, presidente de la compañía más grande de inversiones del mundo, BlackRock, pensaba lo mismo que yo hace 5 años. Y oigan lo que cree hoy. As you know, I was a skeptic. Yes. I was a proud skeptic. And I studied it, learned about it, and I came away saying, okay, my opinion 5 years ago was wrong. Here's my opinion today. This is what I believe in today. I believe the opportunity today. I believe Bitcoin is legitimate. Estoy convencido que lo que trae blockchain y las cripto va a cambiar el mundo para bien, y hay varias situaciones que están acelerando este cambio. Está la evolución que creo que va a llegar, que en unas décadas no vamos a reconocer el pasado sin criptomonedas, tal como no recordamos la vida hoy sin celulares ni sin internet. Antes de contarles de estos nuevos escenarios, quiero invitarlos a abrir su cuenta para comprar y vender criptos en Binx, que es una de las mejores plataformas de intercambio de criptoactivos y que actualmente es uno de mis patrocinadores. Les dejo el link acá abajo en la descripción. Les cuento que Binx tiene uno de los mejores sistemas de copy trading en el mundo y las tarifas son bien competitivas. Para mí, uno de los proyectos digitales que trae el mayor valor agregado al utilizar el blockchain es Ripple, una compañía innovadora en el mundo digital que ha pasado de tener solo un sistema de pagos transfronterizos, que ya eso es mucho, y que ha revolucionado el sector financiero, a tener 4 pilares claves para proveer de los mejores servicios a las instituciones financieras y a los bancos centrales alrededor del mundo. Con más de 1.700 acuerdos confidenciales firmados con bancos, esta empresa está logrando lo que pocos han podido hacer. Ofrece servicios de custodia en alianza con Archax. No sé si se acuerdan de Archax, que es el que maneja todos los activos con BlackRock. También tiene servicio de liquidez para los pagos entre bancos a nivel global. Tiene un proyecto gigantesco de tokenización en equipo con Securitize y está desarrollando servicios de contratos inteligentes para evolucionar hacia las finanzas descentralizadas utilizando el sidechain de Ethereum. Estoy seguro de que muchos de los que me ven actualmente ya saben esto, pero es una oportunidad para enseñarle a los nuevos apasionados lo que tenemos entre manos. XRP, que es la moneda nativa, tiene el potencial de servir de puente sobre el XRP Ledger, que es la infraestructura donde se basa Ripple, y muchos otros proyectos que han ido surgiendo a través del tiempo, incluidas varias memes que están en furor en este momento. Ya les muestro dónde pueden comprarlas, pero antes, ¿cuál es la gran oportunidad de las que les hablo? Para mí es el nuevo gobierno en Estados Unidos, que por años se había convertido en la piedra en el zapato de las cripto y hoy propone ser un aliado. El imperio del terror impuesto por Gary Gensler y Elizabeth Warren amenazaba cada día a los emprendedores cripto, que lo único que le pedían a esta entidad era claridad regulatoria y claridad legal. No se estaban saltando ninguna norma porque esas normas no existían. Donald Trump lo ha dicho y yo lo he repetido 1000 veces en el canal. Estados Unidos se debe convertir en la capital de las criptomonedas. El nuevo gobierno viene enfocado a crear un ambiente positivo y constructivo para este sistema innovador. Trump eligió a un secretario de Tesoro pro cripto y también a un secretario de Comercio que conoce y le gustan las criptomonedas. En mi video anterior hablé en detalle de ellos, los invito a revisarlo. Y además tienen un congreso con más de 250 miembros que ven con agrado el desarrollo de esta tecnología. Todo esto fue posible por una inversión de más de $100 millones que hicieron varias empresas cripto en el Super PAC Fairshake, o entidad sin ánimo de lucro que dio un apoyo decisivo a los candidatos que hoy en día aprueban Bitcoin y a las altcoins. Ahora Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, dijo que va a aumentar su apoyo con $25 millones adicionales para asegurar la llegada de nuevos congresistas en las elecciones que tendrán lugar dentro de 2 años. ¡Wow! Desde ya apostándole a esto, increíble. Ahora nos queda ver qué va a pasar con la SEC.
Ya sabemos que Gary Gensler y el comisionado Lizarraga se van en enero, pero ¿quién llegará a reemplazarlos? Ya empezaron las apuestas y hay 3 candidatos en fila. Paul Atkins fue comisionado y está ganando las apuestas para quedarse con el puesto. Brian Brooks, por otro lado, es otro que ha ganado y algo de apoyo y ha sonado al lado de Teresa Goody Guillén. Brad Bundy, Mark Ullera y Hester Pierce trabajaron para Paul Atkins cuando fue comisionado en el pasado, según cuenta Eleanor Terrett en su cuenta de X.com. Pero no sé si el elegido va a ser relevante, ya que Trump quiere pasarle la labor de control de las cripto a la CFTC, que es la agencia que regula las commodities, los futuros y los derivados. Ese cambio vendrá seguro dentro de las recomendaciones que logre establecer con el equipo asesor que sus delegados de transición están consolidando. Y varios de los gurús y líderes cripto quieren ser parte de esta comisión. Se especula que el mismo Brad Garlinghouse podría renunciar a Ripple y pasar a ser el zar cripto. En entrevista con Charles Gasparino de Fox Business, el excomisionado de la CFTC, Chris Giancarlo, habló de los planes cripto del nuevo gobierno y señaló que la consecución de los planes de reserva de Bitcoin conllevará retos superables. Dijo que hay muchas consideraciones en curso en el resort Mar-a-Lago del presidente Trump para lograr la agenda cripto planeada, esbozando iniciativas como la cripto autocustodia, el establecimiento de un cripto consejo y una reserva de Bitcoin. Chris Giancarlo dijo que estas cosas son difíciles de hacer. Él es otro candidato al puesto de zar cripto. La conversación con Fox Business también giró en torno al recurso pendiente de la SEC estadounidense sobre la demanda de Ripple. Chris Giancarlo dijo que apostaba a que la administración retiraría la demanda. Mientras tanto, el mercado de las criptomonedas ha tenido una volatilidad impresionante esta semana luego que Bitcoin estuvo muy cerca de romper los $100,000 cuando su máximo histórico quedó en 99.655,50 el pasado 22 de noviembre y se descolgó hasta los 90.790 4 días después. En ese momento se recuperó y está alrededor de los $95,000, pero podría tener una corrección a la baja hacia los 87.800. Cuidado, eso no es asesoría financiera. Por su parte, Ethereum se despertó tarde del letargo y ha subido 16% en una semana. Esta subida se dio porque los inversores se acordaron tarde de la segunda del pelotón y empezaron a tomar posiciones apalancadas que se reflejan en un aumento de casi el doble del Open Interest, lo que refleja ese apalancamiento, según lo vemos en esa gráfica de CryptoQuant, donde vemos el OI en $16.8 billones. Mientras que el OI de XRP está en 1.4 billones, el cual es también el doble de los niveles que veíamos a inicios de noviembre. Si se dan cuenta, el apalancamiento en Ethereum es más de 10 veces las apuestas que hoy en día hay sobre XRP. XRP está en furor luego del documental que está rodando en Estados Unidos y que pronto podremos ver en streaming, lo que ha permitido que más gente del común sepa de esta moneda y de Ripple. Y van a saber mucho más porque Bitwise ha radicado la solicitud de sacar un ETF multiactivo ante la SEC, con XRP entre las criptomonedas nombradas. La lista incluye a Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Avax, Chainlink, Bitcoin Cash, Uniswap y Polkadot. Y se presenta esta solicitud luego de haber solicitado también cambiar el nombre de la ETP de XRP en Europa. La gran noticia que les traigo es esta. Con el cambio de marca de Bitwise, Ripple reveló sus planes de invertir también en ese fondo, en GXRP. Sin embargo, la empresa no reveló los detalles financieros de esta próxima inversión. Brad Garlinghouse, que es el CEO de Ripple, reconoció la creciente demanda de productos de inversión en torno a las cripto. Sugirió que esta tendencia se disparará reforzando la demanda de cripto ETPs como GXRP, a medida que los Estados Unidos obtengan regulaciones de cripto mucho más claras. Además, resaltó a XRP como un token impulsado por la utilidad, esencialmente un activo fundamental para los inversores que buscan obtener acceso a activos digitales con utilidad en el mundo real. Para conceptualizar, la utilidad de XRP abarca sectores como las remesas transfronterizas y las finanzas descentralizadas institucionales. Así vemos a XRP mantenerse en el sexto puesto del ranking con un aumento semanal de 27% y manteniéndose por encima del 1.53%. Dark Defender nos trae su visión sobre XRP. XRP cerró 2 velas consecutivas que muestran un gráfico de 4 horas por encima de nuestro nivel Fibonacci de $1.44.
Mantenerse por encima del dólar 44 es una confirmación para llegar al dólar 63, luego el dólar 88 y después a las estrellas. Y no es un consejo financiero. De acá traigo este número de dólar 88 que sé que apostamos llegar a los 13 dólares. Pero primero tenemos que romper el dólar 88 de la misma manera que antes luchábamos por romper los 73 centavos. Por su parte, les traigo como siempre el análisis de Grad Crypto que habla de Just Do It, la marca de Nike. La etapa de ignición de $10 está activada. Los objetivos claves siguen iguales, los 13 dólares que es el movimiento logarítmico medido, los 6 dólares con 40 que es el movimiento medido no logarítmico y donde XRP hizo un sólido cierre semanal por encima del $10, como se dijo muchas lunas atrás. Si bien una nueva prueba podría fortalecer el movimiento a largo plazo, ese podría ser nuestro momento para finalmente decir adiós a la marca del dólar. Adiós para siempre. Esperemos que XRP siga su curso hacia el dólar 88 para luego romper el all-time high de 3.84. Es muy probable que suceda, lo cual impulsará también a las demás monedas de XRP Ledger que se pueden negociar en First Ledger o en XP Market. Les cuento que ahí voy muy contento con mi inversión en la meme Bear que va subiendo muy fuerte. Y para ayudar a consolidar mejor la red de XRP Ledger, me encontré esta gran noticia sobre el DAO que se intenta desarrollar. Crear un DAO es crear una entidad independiente que de forma autónoma decida el futuro de XRP Ledger y que no siga estando en el aire ni bajo la dependencia de Ripple. Esto le permite crecer sin limitaciones. Sao DAO se complace en anunciar su papel como miembro fundador de la recién creada Fundación XRP Ledger constituida en Francia. Esta iniciativa pionera está impulsada por Sao DAO, que es Wave of Innovation, en colaboración con XRP Ledger Commons, XRP Labs y Ripple. Como actor clave en este esfuerzo, Sao DAO se dedica a promover la seguridad, la descentralización y el crecimiento dentro del sistema XRP Ledger. Este hito subraya nuestro compromiso de fomentar la colaboración, la transparencia y la innovación para los desarrolladores y usuarios por igual. De cara al 2025, la Fundación XRP Ledger introducirá nuevos comités y emocionantes oportunidades de afiliación. Esté muy atento. Y es así como XRP se posiciona mejor. Vamos por un nuevo XRP Ledger con la Fundación DAO, con contratos inteligentes en XRP Ledger, con miles de millones de activos reales tokenizados en XRP Ledger, con registros de XRP ETFs en todas partes del mundo, con eventos de la comunidad XRP Ledger, y con XRP Ledger Tokens empujando la adopción del DEX. También XRP entrando en una zona bananera, que significa un impulso hacia el infinito y más allá. Todo se está juntando. Con XRP posicionándose para las próximas semanas, le queda a uno la duda de qué está pasando con las demás altcoins. Hace una semana les contaba que había creado un portafolio con 2 amigos y me gustaría revisarlo con ustedes para que veamos cómo esa lista extensa de monedas va subiendo o bajando, para poder estar atentos. Los invito a que vean ese video y estén listos a que les muestre los resultados del nuevo portafolio próximamente. Hasta acá llegó hoy. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y feliz Acción de Gracias. Nos vemos en la próxima. Pero antes, no olviden de regalarme un like y suscribirse al canal.